Bueno, larguemos entonces. Bueno, convocados en esta sesión que se está grabando, todos con su material en mano, aquí estamos conversando acerca de este anómalo archipiélago de islas probables. ¿Cuántos adjetivos en el título? Adjetivar tanto está mal, entonces hay que adjetivar. Adjetivar a modo de revolución, la revolución del Claro, adjetivo. Y además que también hay toda una discusión respecto de la adjetivación sobre si va delante del sustantivo, si va después del sustantivo, sí, son donde islas, ¿no? entre. Son islas. Las mismas palabras, los mismos adjetivos van cumpliendo el- bueno, eso, el propósito de una isla, sin que se Exacto. arme una frase eh, completamente coherente, porque también tiene algo como de incoherente. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿No? Cada vez que le decís el título a alguien, te dice, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? No sé, no sé, me parece que eh, ano malo puede llegar a querer decir muchas cosas, ¿no? Ajá. Eh, y archipiélago, bueno, la idea de archipiélago es una idea un poco trillada, digamos, más o menos como la idea que está también ahora muy en boga de constelaciones eh, y que no tiene otra unidad más que su cercanía, sus eh, cuestiones, digamos, colindantes, digamos, pero no necesariamente un sustrato, ¿no? Un Sí. archipiélago es algo que se arma, digamos, no se arma de una manera necesaria, se arma de una manera contingente y accidental. Y también se arma al desarmarse. Claro, Es la propia desintegración y terminan como emparentados por cohabitar una porción. el mundo, digamos, nuestro mundo viene de una unidad, digamos, que es Pangea, que era Sí. una única isla, digamos, ¿no? Que al separarse conforma los continentes que terminan siendo ellos mismos islas en sí mismas, digamos, ¿no? Eh, pero, pero está esta idea, digamos, de que hay un uno y después una multiplicidad, una separación, y a partir de esa separación hay restos, y esos restos son las islas que van quedando entre medio de los continentes. Y esa probabilidad, que es el último adjetivo que tenemos en el título, ¿de qué depende? ¿Qué es azar? ¿Qué es? Digo, además, podemos advertir que vos, según lo que me han dicho, quiero también chequear cuánto hay de verdad en esto, que sos un especialista en lógica. No, la lógica no es lo mío. Es la ilógica en todo caso. Ok, entonces ahí la Tratar de probabilidad no va atada a una cuestión de lógica, que sería como No. casi una ciencia exacta, no sé Bueno, todavía. bueno, es una probabilidad, digamos, porque uno podría pensar que eh, las islas no son solamente no son solamente las islas que existen, digamos, que están, que son certeras, que uno puede ir, como la isla Martín García, eh, sino que hay otras islas que son imaginarias, que son una potencia de la imaginación, que se abre ahí una probabilidad, eh, una posibilidad infinita de islas, ¿no? Pero que en cada articulación va a salir una, Ujú. digamos, ¿no? Y no otra. Que hay contingencia y sobre esa contingencia va a aparecer eh, una isla que no podemos prever cuál es. Por eso todos los que se dedican a este tema tienen, nos dedicamos, tenemos como ese vértigo de la totalidad, ¿no? De decir, bueno, eh, hay que rastrear la mayor cantidad de islas, ¿no? Bueno, eso es como una trampa, por eso la probabilidad es, es un juego, digamos, ¿no? El juego de las probabilidades.
Recién hablábamos, mira, justo se vinculaba todo, pero decíamos lo de la Pangea y respecto a los mitos. Bueno, Urano también ahí lo tenemos, mira, Urano y Gea estaban ahí, el problemita del... Cronos, que sí, sí, sí. Ahí en toda en toda la movida de los mitos, creo que nunca nadie les llamó así, la movida de los mitos, tenemos también la idea de, bueno, Grecia, por supuesto, el gran Ujú. generador de mitos y propagador de mitos, y encontrar en los mitos la explicación como relato, digamos, de las cosas que suceden que no las puedes explicar de otra manera. También hay una cosa que me resuena mucho respecto a al libro, que, o sea, la posibilidad de una polis también está en esta isla que vendría a ser una, pongámosle, desintegración, decíamos recién, o un armado, un archipiélago, pero que cada uno mantiene su identidad, y en este caso en tu libro me pasa que en cada uno de los textos que voy leyendo le encuentro esa identidad, ese carácter de polis, digamos. Puede ser un mapa que se despliega, o sea, puede ser una cartografía, si vamos a ir con las derivas de lo que te puede producir una temática como la isla o como el mar. Bueno, es como una pregunta con muchas preguntas, la Sí, tuya. es un archipiélago de Es un preguntas. archipiélago de preguntas. Eh, en primera medida está esta cuestión de la vinculación con Grecia, Sí, o un lugar donde la isla empieza a ser un lugar de la imaginación política, digamos, ¿no? Cómo podemos construir una, una comunidad, un Estado, ¿no? Pero que en algún punto, para ser una comunidad o un Estado, tiene que estar por fuera de la Tierra, tiene que estar por fuera del mundo, digamos, ¿no? Tiene que ser algo en sí mismo, tiene que ser una unidad, sí. tiene que ser una isla. Eso después se va a replicar a lo largo de la historia eh, eh, en muchas otras imaginaciones, sobre todo en las imaginaciones utópicas, digamos, ¿no? No solamente, digamos, en las utopías clásicas de Moro, Bacon, etcétera, digamos, eh, y no también, digamos, eh, en los utopistas socialistas, digamos, ¿no? Pre-marxistas, diálogo con Marx, ¿no? Bueno, construyamos una nación, una comunidad, pero esa nación, esa comunidad tiene que estar por fuera, tiene que estar por fuera de algo, digamos, ¿no? Para poder ser. Para poder ser, digamos, ¿no? Uno puede entender ahí porque hay un gran fracaso, digamos, ¿no? De la República, eh, de Platón, de las utopías, aunque las utopías, justamente el nombre mismo que le da Tomás Moro es el lugar que no existe, digamos, el lugar que no va a ser, Ujú. con lo cual, digamos, él ya no piensa, digamos, en eso como en una realidad concreta, sí piensa en eso como una brújula, como algo que podría, digamos, guiar a lo largo de la historia, digamos, todo ese derrotero de esas islas terminan siendo las islas distópicas, que eh, justamente las distopías, casi todas las distopías terminan en algún tipo de isla, de granja, de cosa cerrada, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí uno podría tomar la idea de isla de una forma diferente, digamos, no como algo cerrado y apartado, ¿no? Sino como algo abierto, ¿no? La isla eh, está siempre en un estado de apertura, digamos, ¿no? Sobre todo Ujú. porque hay algo que yo pongo en el libro, es que la soberanía de la isla, eh, o que la isla es en algún punto lo sin soberanía, no hay soberanía en la isla, ¿no? Hay alguien que Y reclama la soberanía sobre la isla, decís vos. Como que ¿Cómo? en toda isla hay alguien que reclama la soberanía de la isla. Por Alguien, supuesto, algo, gente pero no tiene en sí misma, o sea, no. no tiene encima y es lo que va cogiendo, digamos, una y otra vez diversas formas. Y eso se une con la segunda parte, digamos, de tu pregunta, que es por cómo se fueron conformando.
Mm, las islas que están en este libro, digamos, si eran parte de algo más grande o salieron así. Y sí, bueno, yo antes, cuando me puse, digamos, a investigar, a conocer un poco el tema de las islas, sí, en algún momento tuve la intención de hacer algo así como una tesis o hacer un trabajo, un estudio académico, y eso no salió, no prosperó, digamos, pero porque, porque esta idea de isla, eh, como abierta, también generaba que los estilos tuvieran que ir rompiéndose. No fue algo que salió premeditadamente, no hubo un mapa, no hubo una cartografía, sino que hubo eh, un primer momento de un fracaso, no poder escribir sobre las islas. Es decir, este es un trabajo que no se puede abordar, yo no lo voy a poder hacer, no me da el tiempo, no me da la lectura, no me da... Entonces hay que jugar. Digamos, ¿no? claro. El momento en el que me ocurrió que se podía jugar con eso, las islas fueron saliendo y fueron como cobrando vida por sí mismas. Un día salía una, otro día salía otra, en tonos distintos, con inspiraciones distintas, con eh, memorias distintas, y era un poco seguir ese, ese derrotero, digamos, ¿no? Eh, sin planificarlo tanto, ¿no? Entonces, me Sí, parece que el mapa es algo que se armó después, claro. ¿no? Eso hace, digamos, bueno, esa cuestión de la precu, digamos, ¿no? El mapa no es algo que haya estado antes, pues si no, está esa idea de que para ir a un lugar hay que tener el mapa, ¿no? Y en esta cuestión yo tuve que perder el mapa para Claro. poder encontrarme con la isla. Cuando me pasaba cuando leía Eneida y también después, bueno, Odisea, que también les pasan estas cosas que están años y años yendo por el mar, y decís, che, ¿no tienen mapa de gente? ¿Qué pasó? No, no hay. Me parece que esa es eh, un poco la idea, digamos, ¿no? Me parece que en nuestra época es una época de mapas, de Sí, archivos, eh, y la idea del mapa, por supuesto que es una idea súper interesante y que es muy bonita, y la historia de los mapas es una historia maravillosa, digamos, ¿no? Cómo se van construyendo, los grandes mapas de la historia es una historia alucinante, pero sí hoy parecería, ¿no? Que no puede pasar esto, que es, hoy no hay isla que no se conozca, ¿no? Supuestamente, digamos, ¿no? Caemos en la idea de que no hay parte del territorio que no sea desconocida. Y me parece que eso anula dos cosas. Por un lado, la idea de viaje, que es la idea, digamos, que vos eh, traes con la Odisea y con la Eneida, digamos, ¿no? La idea de viaje es propiamente la idea de una experiencia, digamos, un sí, salir fuera de sí, ¿no? sí, sí, Eh, y contrariamente a esa idea de viaje, las experiencias que nos brinda el mapeo digital de hoy es que es un viaje donde uno no sale de sí mismo, ¿no? No te enfrentas porque al no estar, digamos, en esa calle no hay forma de que te pierdas, que es lo más tal interesante cual. de un viaje, digamos, Exacto. ¿no? Eh, Me parece que estamos en una época que es eh, súper nostálgica, ¿no? Pero no nostálgica porque esté pensando en el pasado, sino nostálgica porque no puede perder nada. Todo Mm, tiene que estar ahí, sí, presente. sí. Nada se puede perder. Como lo que vos Eso decías es del defensivo. diván, claro, del propio del sueño también, que ni en el sueño las cosas se perdían. Bueno, Entonces, exacto. también otra cosa que encontraba que me resultaba súper interesante en el recorrido del libro es el uso de la primera persona muy estratégicamente, en momentos puesta de una manera, sí, estratégica en el sentido de que, digo, como te decía al principio,
Es ensayo, es poesía, o sea, el uso de la persona es como clave a la hora de escribir literatura, siempre es como ese tema, ¿viste? Entonces, el uso de tu primera persona en un libro en el que no hay mapa, como decíamos recién, en el que se lea como a vos te parezca, de atrás para adelante, cambiar los bordes, no sé, hacer lo que quiera. Incluso hasta con las ilustraciones de Mariana Robles también puedes hacer una. Yo al principio arranqué corriendo, poniendo alas atrás, para después ir volviendo alas al lugar donde iban, porque estaba así y se me caían, digo, no, no quiero que se me arruinen. Y después me dije, no, mancillé un orden, después dije, que no hay orden acá. ¿Qué estoy inventando? Entonces, en ese uso de la primera persona también me interesaba, y que lo nombras magistralmente como la balsa del ego de Descartes, que me encanta, me encantó esa balsa del ego. Si la pensaste desde ese lugar, si es verdaderamente estratégico, como te decía al principio, tomándolo como esto que decías de la isla como diván, de ahí también una escritura tan denostada que es como la escritura terapéutica, ¿viste? Que a veces te dicen, no, esto es simplemente terapéutico, lo escribiste para sacarte de. Como en ese uso de la primera persona, si hubo esta balsa del ego, si la remaste una balsita del ego, si te resultó amable, si te resultó como cómodo entrar en una primera persona y en otros momentos quitarla. ¿Dónde estábamos? En la primera persona, en el uso de la primera El persona en la uso de la balsa del primera. ego, y siendo que vos sos editor, sos psicólogo, pero es como que, digamos, el trabajo con la literatura, por ahí de elegir la persona, que es como un tema de la literatura, qué persona elegís. De hecho, una de las cosas más extraordinarias que me gustan de los libros de Juan Forn es el libro que escribió en segunda persona, Ujú. Corazones. Y vos acá hablas de la balsa del ego, de lo yo pienso cartesiano. Esto me imagino la balsa. Así, la balsa del ego te vas como perrito. Un Eh, pescado. pescadito. Y el libro de Iván, el libro de Iván, la isla de Iván, que decías vos también, y esto de que nada se pierde en el diván, porque Ujú, hasta los sueños pueden ser usados como material. ujú. Y te preguntaba por el uso de tu primera persona, así en los textos en los que estás, que no son tantos. Sí, bueno, ahí habría todo un largo tema para hablar, porque estamos, de hecho, digamos, en una época donde la literatura del yo, el registro del yo, las pequeñas vivencias cotidianas, los diarios, eh, todo eso cobra un valor literario, digamos, es como un gran paradigma de la literatura, ¿no? Escribir desde ese lugar, eh, hacer ese registro literario del yo. Sí, En el caso, digamos, del libro, sin pensarlo, digamos, demasiado, eh, el yo surge en momentos donde a mí se me tornaba necesario poner la persona ahí. Eh, no porque, no de una manera quizás estratégica en términos estéticos, digamos, ¿no? Sino necesario en términos subjetivos. Bueno, ahí había una experiencia del yo. Y a mí me parece, digamos, haciendo esa comparación entre la balsa del ego y la isla del diván, que, que el ego, en el diván el ego es algo que se desinfla y llega hasta una expresión mínima, ¿no? No una maximización del ego, donde el ego está presente en todos lados, sino que en la isla diván el ego es algo que se empieza a perder, a desinflar, ¿no? Para recobrar otras cosas que estaban tapadas, que estaban perdidas, que estaban solapadas por ese ego, subsumidas al ego o absorbidas por. absorbidas quizás, ignoradas, temidas, ¿no? Ahí habría que hablar del ego como hablaban los post-freudianos, ¿no? El ego, los post-freudianos hablaban del ego como algo que se defendía todo el tiempo, ¿no? Que
habría, digamos, todo un marco, todo un campo de defensas, el yo y sus defensas. Eh, entonces ahí el ego se siente acechado por todo, por todo. El ego, el yo en realidad, ¿no? El yo. eh, Se siente acechado por todas eh, esas otras cosas que están ahí y que cuando el ego se va desinflando van apareciendo, digamos, en su monstruosidad también, porque hay algo de lo monstruoso en, en la isla, hay algo de lo monstruoso en la isla, ¿no? Eso, si uno registra o agarra la literatura, recién hablabas de la Odisea, bueno, cada isla es un monstruo, digamos, ¿no? Sí. Eh, entonces hay algo de lo monstruoso en las islas eh, y también hay algo de lo desconocido, digamos, de una terra incógnita, digamos, de algo que no se puede conquistar del todo, ¿no? Sí, sin ser una isla, digamos, pero ahí hay un libro paradigmático que es el libro El corazón de las tinieblas, por ejemplo, de, de Joseph Conrad. Conrad. Sí. Y en este caso, digamos, en términos de narración, bueno, por ahí aparece el narrador de más ensayístico, digamos, ¿no? Que arma, porque el ensayo, si uno lo piensa, digamos, también en los términos de Montaigne, el ensayo es a partir de un yo, de un yo, digamos, ¿no? Montaigne hacía un ensayo a partir de sus vivencias cotidianas y el ensayo, la forma del ensayo, lo tenés ahí. Sí, lo tengo acá en esta isla. Bueno, Montaigne, digamos, hay un registro del yo, pero también hay, por ejemplo, en el ensayo, si uno piensa otras formas del ensayo, bueno, el ensayo tiene miles de formas, digamos, Tiene la también. palabra yo en el nombre también. Ensayo, exactamente, tiene la palabra yo, pero también hay, el ensayo tiene que ver con una pérdida de ese yo, ¿no? Con perder el yo, para recobrar la experiencia, ¿no? Sí, entre el ensayo, yo y la experiencia, ahí me parece como, como un jueguito que es interesante. Bueno, vos cuando les leíste esto a los chicos, ¿era una libreta a mano? ¿Era un texto en la compu? ¿Cómo lo sistematizaste? ¿Cómo lo fuiste organizando? ¿Cómo lo fuiste armando? Eh, ¿Echaste mano de textos que tenías escritos de antes? ¿Cómo No, estaba no, ese corpus, digamos? ¿Cómo estaba ese archipiélago? bueno, yo entré en ese torbellino eh, y empecé a juntar, a leer, y eso se fueron convirtiendo en notas, en algunos ensayitos, en, pero hubo un momento que fue la presentación del libro de un amigo, que es Daniel Groisman, que presentó eh, su libro El cerebro, dos puntos, un hisopo. Eh, bueno, un libro muy genial, de prosa poética. Bueno, Daniel tiene un estilo muy particular. Y empieza con una frase que dice algo así como: mi padre retornaba a la insistencia de las olas, ¿no? Y a mí esa frase, cuando la escuché en la presentación, me, se me quedó, digamos, ¿no? Entonces, no sé por qué a partir de esa frase entendí que esas islas iban a tener que surgir de una forma de ola, Y que ¿bien? rompa. Y que rompa, digamos. Si no rompe, no se va nunca. Entonces, exactamente. Bueno, y ahí empezaron a surgir un día, esta isla, tú, y aparecía. Eh, y recobrar un libro, y recobrar, y se empezaron a, a formar, y lo peor de todo es que el libro ya estuvo editado y las islas siguieron saliendo, digamos, ¿no? O sea que no se agotaron Pero eso significa que vos el, tenés más islas ahí en tu reserva. sin que sea terapéutico, digamos, ¿no? Claro, Eh, claro. na- Nada hay menos terapéutico que la escritura. Cualquiera que se siente a escribir
Digo, lo puede disfrutar, hay miles de formas de escribir, pero me parece que no hay nada de terapéutico, todo lo contrario. No, yo tenía una amiga que tenía un sistema que le decíamos terapéutico, que era que cuando estaba enojada con alguien, entraba a los borradores de Gmail, le escribía un mail con lo más sincero posible, todo lo que le parecía, lo que pensaba, lo que le había molestado, todo lo que más pudiera, bien exhaustivo, y lo dejaba una semana en borrador. Si a la semana lo volvía a leer y sentía exactamente lo mismo que lo mandaba. No, no creo que nunca mandó ninguno. O sea, Ahí, porque es molesta. ahí hay una isla, la Claro, isla borrador. sí. Pero eso está buenísimo. Hablando de la isla de Iván, por ejemplo, me parece que la isla de Iván es una isla donde entran toda la carpeta de borradores, digamos, ¿no? Ujú. Ese filtro hay que analizar, hay que filtrar el filtro.